Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con el permiso de la directiva del presbiterio, del Ministerio de Educación, vamos a hacer uso de este lugar que les corresponde a ustedes, pero que han tenido a bien proporcionarme el alto honor de ocupar en esta hora en su reunión presbiterial. Les doy muchas gracias. Reciban un saludo cordial de la Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz de Jalpa de Méndez, Tabasco. No soy de Villahermosa, el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, donde un servidor se congrega con mi familia. Bien dicho, soy anciano allá y soy esposo y padre también de 2 hijas. Así es que les traigo un saludo cordial de los tabasqueños, del calor ardiente de Tabasco, que ustedes pueden visitar cuando gusten. Ya saben que allá tienen su casa. Les invito a orar para dar inicio. Oremos. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, agradecemos la bendición de poder estar aquí en esta mañana. Y te pedimos que a través de tu Espíritu Santo dispenses tu palabra, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, yo traje unas diapositivas. No sé si ya están allí. Ok. Mientras, les invito a que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Éxodo, bastante conocido, Éxodo capítulo 20. Vamos a tratar los asuntos sobre la nueva escuela mexicana. Desde hace muchos años que soy maestro de escuela primaria y ocasionalmente también de algunas universidades, y vengo haciendo crítica del sistema educativo de nuestro país. Son 24 años de trabajo, 10 años trabajando doble turno, por algún tiempo. Y bueno, también en algún tiempo trabajando en las uniones presbiteriales de maestros de iglesia, donde trabajé por 7 años y he visto el trabajo de las iglesias, de las escuelas de formación cristiana. He trabajado en el sistema educativo, trabajo en el sistema educativo. Recibo cursos en el sistema educativo no solamente para aprender de ellos, sino también para poder criticarlo desde adentro. Se hace necesario que nosotros elaboremos una crítica. Recuerden que las Escrituras nos llaman a examinar todo. Así es que en este cambio de gobierno que hubo hace algunos años, ellos dijeron que iban a transformar el país. Y de hecho se hace llamar la cuarta transformación. Así que cuando le dan auge al nuevo plan de estudios para la educación básica de las escuelas de México, ellos le hacen llamar la nueva escuela mexicana. Pero en realidad no es tan nueva, no es una modalidad, es un plan nuevo, pero el devenir de la educación en México viene de esta manera desde hace mucho tiempo. Y bueno, venimos observando esto y venimos observando también el profundo marxismo y los grandes errores también históricos que se transmiten o que se han venido transmitiendo en la educación de nuestro país. Bueno, y como nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, en honor a nuestro Señor y en defensa de la verdad, nosotros le debemos al Señor Jesucristo hablar la verdad y desmenuzar todo esto que la escuela mexicana nos está proponiendo y que los libros de texto nos vienen diciendo desde hace mucho tiempo. Recuerde que Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y normalmente nosotros como cristianos solemos hacer una reducción de este pasaje y pensamos o solemos pensar que al hablar de sabiduría, ese versículo y otros de las Escrituras se refieren solamente al conocimiento de Dios o a la parte teológica o al ejercicio doctrinal que hacemos en la iglesia. Pero en realidad ese texto lo que nos está diciendo es que el principio de la historia, el principio de la matemática, el principio de la geografía es el temor de Jehová. ¿A poco no dice el Salmo 24 que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan? ¿No le gustaría a usted, por ejemplo, que tuviéramos libros de geografía que comenzaran precisamente citando el Salmo 24 desde el principio? O el Salmo 19 cuando dice, los cielos que cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Deberíamos tener una ciencia de esa talla, hermanos, pero nosotros los cristianos que nos dedicamos a desarrollar nuestro conocimiento científico que hemos adquirido en las universidades,
no lo ponemos generalmente a los pies del Señor Jesucristo, sino que tomamos a los autores seculares y los transmitimos tal cual. A más los pasamos por el filtro del cristianismo, pero no nos acercamos nosotros a hacer un trabajo de escribir, o no nos tomamos el tiempo de ser escritores también de la historia, de la geografía, absolutamente de todo lo que el mundo de hoy nos está planteando. Por ejemplo, en matemáticas, hay un concepto de infinito en matemáticas. Todos los que hemos estudiado un poquito de matemáticas, aunque sea, sabemos que los números para nosotros no tienen fin y seguimos contando y contando. Aunque Dios, que fundó la ciencia y todo lo creado, Él sí sabe hasta dónde se terminan, pero ese principio de infinidad o de ser infinito en las matemáticas solamente es la huella de Dios en la ciencia y en todo lo que Él ha creado. Volvemos al Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y también hay un principio de invariabilidad en las matemáticas donde 2 por 2 siempre es 4, no puede ser 3. Me encantan las matemáticas porque los relativistas dicen que lo que es verdad para el pastor Leonid puede ser mentira para mí, y otra verdad distinta la puede tener, por ejemplo, mi hermano Abdías, y a la vez pueden haber 3 verdades diferentes sobre una misma cosa. ¿Con logicidad usted cree que eso es real? Si vamos a las matemáticas no podemos decir que 2 por 2 es 3 o que 2 por 2 es 2 otra vez. No, solamente hay una respuesta invariable de eso, incambiable, que es la respuesta de 2 por 2 siempre es 4. Y eso señala el aspecto del ser invariable, o que le llamamos en teología inmutable, del Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Santiago 1:17 lo llama de esta manera: toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el que no hay ¿qué? Mudanza ni sombra de variación. Es decir, la ciencia, la creación misma, está llena de la huella de Dios, y eso es lo que implica Proverbios 1:7. Pero vamos a Éxodo 20, versículos 1 y 2. Y dice lo siguiente: y habló Dios todas estas palabras. Leamos juntos, hermanos, por favor. Tiene su Biblia, ¿verdad? Leemos. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Por qué vamos a la ley de Dios, hermanos? Porque todo lo que hagamos fuera de la ley de Dios, de la ley y del testimonio de Dios, todo lo que no honre a Dios verdaderamente, está fuera de su gloria y está fuera también de la majestad de nuestro Dios, y nosotros tenemos que reclamar esa parte para nuestro Dios. Aquí tenemos ya las diapositivas y comenzamos con la portada de la Nueva Escuela Mexicana. Mire, por favor, una de las presentaciones que tenemos de la Nueva Escuela Mexicana son esos héroes que llamamos históricamente, que usted los puede ver ahí. De entrada le comento que yo le puedo derribar uno por uno cada una de esas personalidades que están ahí. Solo le voy a poner el ejemplo a uno. Nosotros tenemos a Benito Juárez y le llamamos, de hecho, se le llama el benemérito de las Américas, no solo los mexicanos. Para toda América Latina, Benito Juárez es el benemérito. Y los cristianos lo veneramos como el gran dispensador de la libertad de culto en nuestro país, pero en realidad fuimos objeto del juarismo para las aspiraciones personales de este presidente. Benito Juárez es el masón más venerado en toda América Latina, y precisamente son los masones los que le consiguieron esta distinción de benemérito de las Américas. De hecho, él, siendo presidente de México, en sus primeros días como presidente, se hizo miembro de una logia masónica, abandonó la logia que lo había llevado a la presidencia y se reafilió a otra logia más poderosa en pleno en pleno Palacio Nacional. Eso está documentado. Así es que Juárez lo que pretendía hacer solamente era debilitar el catolicismo, que en ese tiempo dominaba demasiado en nuestro país, y para eso utilizó el protestantismo para poder debilitar al catolicismo. Nos dio ciertas libertades, pero para poder posicionar a la masonería en la primera silla presidencial de nuestro país. Por eso lo veneran tanto, y por eso sigue estando en boga. Mire que es el principal, o uno de los principales ahí. Y bueno, podría seguir aquí. Entonces la Nueva Escuela Mexicana nos plantea
varios retos que vamos a ir analizando en este momento y a la vez a la luz de la ley de Dios y del Éxodo 20. Solamente vamos a ver una parte de esto, vamos a ir analizando. Mire qué dice el pasaje que tenemos aquí abajo de Salmo 119:45, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Se refiere a los mandamientos de Dios, a la ley de Dios. Y dice el Éxodo 20, y habló Dios. Todo comienza con Dios. Primeramente tenemos que decir esto, todo comienza con Dios, en el orden de la creación y de su revelación, en el orden del pacto de Dios, en el orden del reino de Dios, que son estos grandes temas en las Escrituras. Todo comienza con Dios, en el orden de la salvación, u ordo salutis, como suele llamarse en latín. Todo comienza con Dios. No es el hombre quien puede accesar a Dios, sino es Dios el que se acerca al hombre. ¿Se acuerdan que hace muchos años hubo un cantante, y yo estoy de acuerdo con él, cuando cantaba desde que llegó Jesucristo a mí? Estaba en lo correcto Ricardo Cerato cuando decía que él le había llegado a él porque fue Dios quien llegó a nosotros. De hecho, en la creación es Dios quien decide hacer un muñeco de tierra, dar aliento de vida a ese muñeco y darle vida entonces, y él comienza a hablar con el hombre. Es Dios quien comienza a revelarse al ser humano. Todo comienza así. El pueblo de Israel estaba en esclavitud, pero Dios decide liberarlos precisamente. La ley de Dios implica libertad, fue dada para un pueblo libre, y es la razón por la que Dios hizo libre a su pueblo. Así es que todo comienza con Dios y con su testimonio. Moisés está escribiendo esto cuando el pueblo de Israel está en el monte Sinaí, pero él antes ya les había hablado del Génesis. Él antes ya les había contado quién era Dios. Así que cuando el prólogo de la ley de Dios comienza a ser dictado, en Éxodo 20 dice Dios: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Quién lo sacó? Dios. Cuando Moisés le cuenta la historia de la creación de Dios al pueblo, cuando le cuenta todo el Génesis, toda la sucesión de los primeros padres que él había creado y que él había guiado para llegar a instituir una línea mesiánica de la que nacería Cristo, este relato de Dios, cómo Dios había hecho al ser humano, le dio al pueblo de Israel la fuerza para salir de Egipto en un éxodo impresionante. Y además las plagas, todo lo que Dios hizo, todas las maravillas, eso está evocado en el prólogo de la ley de Dios. Así es que el salmista, recordando esto, dice: y andaré en libertad porque he guardado tus mandamientos. Así es que cuando usted siente más opresión por cualquiera de las cosas que el Estado se adjudica actualmente y que no le corresponde, y que nosotros le hemos permitido que ellos se adjudiquen, y también les legalizamos el permiso cuando vamos a emitir el voto. En Tabasco hubo una marcha, no sé si saben, hace un tiempo, en contra de la legalización del matrimonio igualitario y del aborto. Y miles de personas marcharon. Y mi crítica en esto no es que estaba en contra de la marcha, pero mi crítica esto lo hubiéramos hecho cuando fuimos a las urnas a darles el poder para que ellos legislaran en cada uno de los curules de la Cámara Local de Diputados en contra del matrimonio y de la familia como Dios lo creó. Ahora nos queremos quitar la bota gubernamental de encima, pero ya le dimos el permiso para que nos aplasten. Así es que cada vez que usted sienta que el gobierno le oprime más, es porque hemos abandonado la ley de Dios que nos hace libres, y somos más esclavos del Estado cada vez que nosotros le permitimos que se adjudique una cosa más. Y una cosa más, y la ayuda, y la educación, y la salud, y la economía, y la emisión de más dinero para que más personas sean mantenidas. Oigan, en Argentina, por ejemplo, el número de beneficiarios del gobierno, de los programas sociales del gobierno, era más del 50% de los habitantes. Creo que llegó a ser más del 60%. Y el 40% restante eran los que trabajaban, es decir, 40 personas trabajaban para mantener a 60 de cada 100. Y en México casi estamos al 50%. En una búsqueda sencilla en Google usted lo puede contemplar. En México habemos 120 millones de personas. De esos 120 millones de personas,
los que trabajamos somos aproximadamente 50 millones. Y los que son beneficiarios de los programas de ayuda social son como aproximadamente 46 millones de mexicanos. Quiere decir que cada trabajador, además de mantener a su familia en este país, va cargando en una mochilita acá atrás a una persona que va viviendo de su trabajo. Y entonces sentimos opresión. Y entonces el kilo de tomates vale 60 pesos y el de cebolla 45 y el kilo de azúcar vale 30. Y entonces los útiles escolares, antes se gastaba 1,000 pesos para los útiles escolares de sus hijos y ahora ya se gasta 2,500. Y si tiene 5 hijos, multiplíquelo por 5 y siente una opresión terrible. Pero ¿cuál es el punto aquí que nos lleva a ser oprimidos por el gobierno? Es el abandono de la ley de Dios. Recuerde, la ley de Dios nos hace libres, hermanos. Adelante. La siguiente diapositiva. Mire, vamos a hacer un diagnóstico. Estamos en la parte contextual. Por supuesto que lo que nos atañe es el sistema educativo mexicano y sus materiales, ¿verdad? Yo creo que ya los vieron. ¿Quién ya revisó los libros de texto aquí de los niños? ¿O ya está informado un poco de lo que contienen? Si levantan su mano, por favor. Bien, hermanos, entonces les va a caer de sorpresa muchas cosas aquí. ¿Quiénes tienen hijos o nietos pequeños aquí? ¿O solo yo tengo hijas? Y bueno, bajen su mano. Entonces esto le interesa. ¿Quién es Mar Sarriaga? Ahí vamos a leerlo. Mire, Mar Sarriaga, director de materiales educativos de la SEP y responsable de los libros de texto. Y ojo, no vamos a tocar la orientación sexual de Mar Sarriaga, ni nada de eso, porque todavía hay mucho que decir al respecto. Pero mire, ¿qué cosas ha dicho Mar Sarriaga? Leer por goce es un acto de consumismo capitalista. Es decir, que si usted toma su Biblia y disfruta leer Éxodo 20 o el Salmo 100 que estábamos leyendo hace un rato, las cartas paulinas de las que estábamos leyendo también, eso es un acto del consumo capitalista porque usted disfruta de algo que usted compró, que es su Biblia, ¿no? Hablando de que leemos la palabra de Dios o cualquier otro libro. Esa es una de las cosas que Mar Sarriaga ha dicho. Y aparte hizo un llamado a las mujeres. Mire que dice: mujeres, si en verdad buscan emanciparse, grábese esa palabra porque constantemente la están repitiendo. Yo traje este libro, que es el libro para el maestro de nivel primaria de la fase 5, se llama Un libro sin recetas. Por cierto, el título ya nos dice algo, que no tenemos exactamente una receta específica, científica, para guiar el sistema educativo mexicano, pero sí ideológica. Ojo con eso. Y aquí constantemente se menciona esa palabra emancipación. Y este libro señala que constantemente que México es un país en camino de emancipación. Y pareciera que la emancipación en la que estamos incluidos por el auge de este sistema educativo es la emancipación del cristianismo o de los valores tradicionales del arraigo católico que nuestro país tiene, reconociendo que son ellos la rama que más está profundamente arraigada a la cultura mexicana. Pero mire qué dice: si en verdad buscan emanciparse de sus opresores, modificar este sistema, ¿lo ve que la palabra la alcanza a ver? Machista, ¿ok? Para ellos no les agradaría el coro que tenemos aquí hace un momento. Yo disfrutaba cantar Soberano Señor de los mundos a puras voces varoniles, ¿no? Yo dije, y cuando los hermanos estaban cantando hace un rato en el inicio de este culto, yo decía, aquí sí hay virilidad para cantarle al Señor. Me gustan estos chiapanecos. Los varones cantan con fuerza y declaran los loores del Padre Celestial con las voces varoniles como los varones, cabezas de familia y de la iglesia que son. Me encantó estar aquí, ya estoy fascinado con ustedes. Pero mire qué dice: modificar este sistema machista que las rodea. No esperen que su libertad llegue como un regalo. Por favor, lean aquellos libros. Ahí están escritos los caminos para su, otra palabra, revolución. Una palabra que comúnmente, y ahorita vamos a ver qué es el marxismo un poco, y vamos a ver algo de historia del marxismo. Una palabra que ellos siempre mencionan es revolución, y de entrada le comento, los cristianos, los presbiterianos, no somos revolucionarios si lo vemos bíblicamente. Queremos reforma, no revolución. ¿Cuál es la diferencia? En pocas palabras se los voy a definir. Revolución es sinónimo de guerra, y en la guerra siempre hay muertes.
No se hacen las revoluciones en honor a Dios el Padre, ni portando la bandera de su Hijo Jesucristo y cantando firmes y adelantes huestes de la fe. Ninguna revolución histórica que usted estudie de cualquier país está inspirada en el cristianismo, sino en cualquier otra ideología humanista, marxista, laica y atea, en cualquiera de las clasificaciones que pueda caer. Así es que los cristianos somos reformadores. ¿Cuál es el sentido de la reforma entonces? Jeremías lo dice así: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Así es que el ideal de la reforma es una vuelta a la palabra de Dios. Es pensar en la palabra de Dios y qué es lo que estamos fallando. Recuerden por favor la reforma de Josías. Josías en su tiempo se había perdido la ley de Dios y de pronto uno de los tesoreros del templo va buscando las ofrendas y cae un rollito. Encuentra un rollo, un libro, y entonces se hace como pienso yo, como un cuchicheo entre los escribas y entre las personas del templo, los sirvientes, los levitas en el templo, y dice: oye, encontré aquí que Moisés, la ley de Dios, y aquí dice, mira que dice aquí que tenemos que celebrar fiestas solemnes, no tendrás dioses ajenos delante de mí, que Dios nos sacó de la esclavitud, y etcétera, etcétera, y nada de esto se está haciendo. Vamos a que lo escuche el rey, escuche esta palabra. Y dice la Biblia que cuando este rey Josías, muy joven de 21 años, escuchó la lectura de la ley de Dios, ¿qué hizo? Rompió su traje marca Dolce & Gabbana. Sí, no le importó que lo había comprado en la tienda más importante de su época o cuántos trajes tenía, no lo sé, pero lo rasgó y dice que lloró en presencia de Dios y se conmovió porque entendió que todas las vejaciones y las circunstancias adversas que como nación estaban pasando, juicios de Dios, malos reinos que habían venido, padres que habían ofrecido a sus hijos en sacrificio a Moloc, y todas las cosas que habían venido desde la división del reino, era por el abandono de la ley de Dios, que es una ley que da libertad a los pueblos. Así es que no nos extrañe que nosotros estemos por ese camino, pero vamos a continuar. ¿Quién es el segundo de Marza Arriaga? Marza Arriaga es el responsable de la comisión de materiales de la SED. El segundo es Sadi Loaiza Escalona, es subdirector, el segundo de Marza Arriaga, educativos de la SED. Él es venezolano, que tuvo a su cargo la elaboración de los libros de texto de educación básica, pero lo que nos preocupa es lo siguiente. Mire, fue director de la Biblioteca Nacional de Venezuela y él ha declarado las siguientes palabras: soy militante activo de la Revolución Bolivariana y seguidor del comandante Hugo Chávez. La pregunta es: ¿cómo está Venezuela? ¿Usted sabe cómo está Venezuela? ¿Usted sabe por qué los sudamericanos están viniendo a México, pero en masas? Yo lo había escuchado en las noticias, pero no había visto el fenómeno tan grande. No es tan grande en Tabasco, o en la zona donde yo estoy de Tabasco al menos no, pero al venir viajando hacia acá toda la noche observé el fenómeno de los inmigrantes. ¿Por qué salen ellos de su país? ¿Por qué prefieren quedarse hasta en el nuestro y no en el suyo? Porque el marxismo llegó a tal punto en sus países, o comunismo llegó a tal punto en sus países, que es imposible casi vivir ahí con familia. Vienen con familias, vi familias enteras con niños pequeños acostados en la calle solamente con una cobija, mientras el aire estaba pegando fortísimo, mujeres embarazadas, señoras ya de la tercera edad, personas que vienen con un bastón caminando, son inmigrantes y quieren llegar a los Estados Unidos. ¿Y cómo está Cuba? Los países donde el marxismo, comunismo, cualquiera de los nombres que le queramos llamar, está gobernando, todos tienen esta misma característica. Son extremadamente pobres. Si vemos, por ejemplo, a Venezuela, era un país petrolero donde no hay gasolina. Si vemos a Cuba, un país con alta producción de azúcar y mucha caña, pero no hay azúcar disponible, o el azúcar es muy cara, los cubanos no tienen casi azúcar. Argentina, el país que inventó casi los cortes de carne, casi no hay carne en Argentina. Los argentinos vienen a México y se maravillan de lo que usted y yo vemos en el súper, que hay carne y todos los productos están a libre disposición en los aparadores, y ellos han venido, y en su país la leche y el pan a veces tiene que tener candado. Usted no puede comprarse una caja de leche
en Argentina. Aquí compra 2, 3 cajas, si quiere llena la batea de su camioneta o la cajuela de su carro de leche y se la venden sin problemas, porque hay mucha leche para surtir. Eso todavía nos dice que hay libertad en este país. Corea del Norte, hay 2 Coreas, si sabe, Corea del Sur y Corea del Norte. Corea del Norte es comunista, Corea del Sur capitalista. Vea las diferencias entre ambas. Es terrible lo que el comunismo marxista le hace a las naciones. Y estos personajes marxistas ambos fueron los que tuvieron la elaboración de los libros de texto con los que van a enseñar a nuestros niños y del plan y programas de estudio con los que los maestros estamos trabajando. Yo llego a los cursos de maestros. De hecho, esta semana y la semana pasada estuve en un curso para escuchar cómo están justificando. Y en realidad lo que ellos están diciendo es que no nos están obligando a trabajar los libros de texto, pero tienes que trabajar con el plan de estudio como el plan te lo está diciendo. Te estamos dando la libertad de cátedra, pero tú tienes que trabajar tu cátedra dentro del marco que te estamos poniendo. Cuando veamos en la segunda parte el contenido de esto, usted va a ver cómo lo están transmitiendo más claramente.